Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Especial de verano 4. Las personas tras los personajes. Hola, mis queridos drugos. Hoy os traigo el cuarto especial de verano y traigo un episodio muy especial en el que conoceréis algunas de las personas que están detrás de los personajes de Anaideia Podcast. En primer lugar, os presento a uno de los personajes que ha ido surgiendo y saliendo en algunos episodios, que él mismo va a decir quién es. Hola, ¿tú quién eres? Yo soy el Daimon de Sócrates. Si acordáis los episodios de Sócrates, Sócrates tenía una especie de voz de la conciencia que era su Daimon, y aquí en Anaideia Podcast, pues el Daimon iba interaccionando con nosotros, nos decía lo que teníamos que hacer, lo que tenía que hacer Sócrates, lo que tenía que hacer Diógenes incluso. Pero hoy vamos a conocer a la persona real que hace el personaje del Daimon de Sócrates. A ver, ¿cómo te llamas tú realmente? Yo me llamo Lucas. Lucas, ¿y cuántos años tienes? 8. ¿8? 9. Claro, es que fue su cumpleaños hace 3 días y todavía no se acuerda bien que ya tiene 9 años. Y bueno, ¿y tú qué es lo que has estudiado? Pues yo he estudiado... ¿Qué curso has hecho? Yo he hecho tercero. Tercero de primaria. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido el curso? Pues bien, no me ha parecido especialmente difícil. Y eso además que estamos muy contentos porque Lucas ha hecho el curso en un colegio nuevo porque justamente tuvo una mudanza, entonces pues este año le empecé en una escuela nueva, pero le ha ido muy bien. Y una cosa, Lucas, ¿tú qué aficiones tienes? ¿Qué te gusta hacer aparte de ir al cole y de ayudar a tu padre a hacer Anaideia Podcast? Pues a mí me gustan los deportes, especialmente correr y también pues los videojuegos, claro. ¿Y alguna afición más? Pues no especialmente. Bueno, muy bien. Lucas, de las cosas que has hecho, de los episodios en los que participaste haciendo del Daimon, ¿cuál fue el que más te gustó? A mí el que más me gustó fue el primero. ¿Y el primero cuál era? El que aparecía Sócrates. ¿Y por qué te gustó ese más que otro? Porque en ese hablaba más y decía cosas más divertidas. ¿Te acuerdas alguno de los consejos divertidos que le dabas a Sócrates? Pues de algunos, como Sócrates, cómete las verduras. Ah, sí, ese era muy gracioso. Y también creo que dijiste algo que fue de cosecha propia. Hacia el final dijiste algo de un videojuego. ¿Qué dijiste? ¿Te acuerdas? Ah, sí. No dejes árboles flotando en el Minecraft. Que es el Minecraft, que es un juego al que juegas tú mucho, ¿verdad? Con tu hermano. Sí, y que todo es cuadrado. Muy bien. Y oye, Lucas, a ti de la Anaideia Podcast, aparte del personaje tuyo, del Daimon, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Has entendido? ¿Tú has ido escuchando los episodios después? Pues sí. ¿Y qué? ¿Te ha gustado la filosofía o te ha parecido un rollo? Bueno, sí, me ha gustado. ¿Y te acuerdas de algo que te haya gustado especialmente? Pues no. ¿No te acuerdas de nada? No. Bueno, pues muy bien. Y bueno, ¿quieres decir algo más antes de despedirte y traer a otro de los personajes? Pues que a mí me ha gustado mucho Anaideia Podcast y espero que a vosotros también. Muy bien, Daimon. Lucas, muchas gracias. Adeu. Adiós. A continuación tenemos otra de las personas que está detrás de varios personajes. Principalmente creo que el más interesante, el más importante, fue uno que ahora se va a presentar como tal. Ciudadanos de Atenas, yo soy Meleto, hijo de Meleto. Bueno,
Y este es Meleto, si os acordáis, fue el acusador de Sócrates en el episodio del juicio de Sócrates y de la muerte de Sócrates. Y ahora vamos a ver la persona que está detrás de este personaje. Y bueno, ¿tú cómo te llamas realmente? Bueno, mi nombre es Bruno. Vale, Bruno. ¿Y cuántos años tienes? Pues tengo 11 años, a punto de cumplir 12. ¿Y qué curso has estudiado y qué curso estudiarás ahora? Bueno, pues yo he cursado sexto este año y el año que viene, de aquí a unos pocos meses, empezaré el primero de la ESO. Bueno, para los oyentes internacionales que no lo sepan, Bruno acaba de terminar la educación primaria y justo ahora va a empezar en la secundaria, en el instituto. Este año empieza con primero de educación secundaria obligatoria. Y bueno, Bruno, ¿qué tal te ha ido el curso y qué esperas del siguiente? Pues este curso me ha ido muy bien. Bueno, tampoco tanto, pero sí. Y del curso que viene, pues espero que sea más o menos como este. Más difícil, supongo. Y porque en este curso solo hemos hecho temas que ya había hecho el curso anterior en el otro colegio. Y bueno, pues si en la ESO no es tan difícil como dicen, yo creo que no me costará demasiado. Y bueno, Bruno, aparte de estudiar y sacar tan buenas notas y de ayudar a tu padre en Ana Idea Podcast, ¿qué aficiones tienes? ¿Qué te gusta hacer? A ver, a mí las dos actividades que principalmente más me gusta hacer son leer y jugar a videojuegos. A mí, pues leer, me gusta todo tipo de libros, especialmente de ciencia ficción y fantasía, y videojuegos pues también, todos. ¿Todos los videojuegos? ¿No tienes alguno favorito? Bueno, sí, mis videojuegos favoritos es seguramente Minecraft, el Mario Odyssey, y también el Zelda Breath of the Wild. Muy bien, y en cuanto a Ana Idea Podcast, creo que además del personaje de Meleto has hecho algunos otros más pequeños, ¿verdad? Sí, en un episodio en el que explicaron Parménides, yo hice del Dr. McCoy que ayudaba a Spock cuando se desmayó. Y en otro episodio yo hice de la tortuga ninja Michelangelo. Y bueno, Bruno, tú que eres un poco más mayor que tu hermano y creo que has entendido mejor, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué filósofo de todas las cosas de Ana Idea Podcast, qué es lo que más te ha gustado? Bueno, pues de Ana Idea Podcast, el tipo de episodios que más me ha gustado es los de viajes en el tiempo y eso. Pero de filósofos, sobre todo, me gustó mucho el tercero. ¿Qué tercero dices? Anaxímenes, el de que decía que el arge es el aire. Sí, él y también Empédocles de Agrigento. Muy bien, Empédocles, ¿te acuerdas qué es lo que decía? Sí, decía que el mundo está formado por 4 elementos que se van juntando y separando. Muy bien, lo has entendido muy bien. Y oye, te referías cuando Bruno se refiere a los episodios que son viajes en el tiempo, se refiere a 3 especiales que tenemos. Uno de ellos es el que él participó en el juicio de Sócrates. Fue un viaje que hicimos el año 399 a.C. en la Enterprise para asistir en directo al juicio y a la muerte de Sócrates. Luego participamos otros 2 en la que también participaste, ahora que me acuerdo, y fuimos también a una dimensión paralela, la cual era el mito de la caverna de Platón era real. Y también hiciste a uno de los prisioneros, ¿te acuerdas? Sí, yo fui el prisionero que no hacía nada. Estaba ahí, decía como 2 frases y luego pues se callaba durante el resto del rato y observaba cómo mataban a su amigo. Sí, se refiere a que, por cierto, tuvimos la colaboración de Iván Martín, que es un podcast muy bueno que se llama Roma Eterna, que nos hizo una colaboración, y él era el otro personaje, el otro prisionero de la caverna. Bruno es el que no hacía nada, el que no mataba al que se liberaba. Y el tercer viaje que hicimos en Ana Idea Podcast es el del universo de las esferas de Aristóteles, que recorrimos en la Enterprise, y ese es el tercer viaje al que se refiere. Pues muy bien, Bruno, muchas gracias por ayudarme en el podcast y por participar en esta entrevista. Adeu-siau. Adiós. Tenemos también por aquí a nuestra amiga Pipi Calzas Largas, que, como ya conocéis todas y todos, es otra de las principales colaboradoras del podcast. Hola Pipi, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de seguir existiendo. Y bueno, vamos a conocer también a la persona que hay detrás del personaje. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Julia.
Ay, Julia, ¿y qué relación o qué tienes que ver tú con Juanma? Pues es mi marido. Mucha gente se piensa que realmente Pipi era una niña. En muchos comentarios que he tenido del podcast y en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, se pensaban que era mi hija. Y no es mi hija. Pipi es Julia, que es mi esposa, mi mujer. Bueno, háblanos un poco de ti, explícanos quién eres. Pues yo ahora estoy trabajando como manicurista en un centro de estética, pero bueno, yo hace muchos años empecé a estudiar filosofía en la universidad, aunque no me gustó mucho la carrera, como estaba enfocada y todo, y al final lo dejé. Y me metí a estudiar pastelería, aunque ya no estoy trabajando de eso tampoco, pero sí que he estado muchos años trabajando en obradores y ya está. ¿Tienes algún hijo? Sí, tengo un niño que se llama Helio, que tiene 2 años y que alguna vez ha salido en el podcast también. Sí, a Helio no lo entrevistaré porque, pobre, está empezando a hablar y no se le puede hacer una entrevista, pero efectivamente lo escuchasteis como extra también en un episodio. Y bueno, ¿qué te ha parecido el podcast? ¿Qué te ha parecido Anaidea Podcast y toda esta experiencia en la que tú estás participando mucho también? Y bueno, también en las redes sociales, que sepáis todas y todos que sobre todo en Instagram ella era la que estaba detrás y la que hacía casi todo. Yo hacía los contenidos, pero ella es la artista porque no lo ha dicho, pero también tiene estudio de diseño gráfico. Y en el podcast, aparte de participar como Pipi, me da muchas ideas y me ayuda también en el TikTok y tal. Julia, ¿qué te ha parecido entonces el podcast y cómo ha ido la cosa y tal? Pues el podcast me ha gustado mucho, sí que tengo que confesar que los últimos episodios ya me ha costado más seguirlos porque entre el trabajo y el niño y todo, y que me paso el día viendo a Juanma grabar y todo, pues ya me cansaba un poco. Pero bueno, sí que es verdad que está muy bien, se le ocurra un montón y le lleva muchísimo trabajo. Y bueno, ¿qué te ha parecido meterte en el papel de Pipi Calzas Largas, de esta niña totalmente libre nietzscheana? Pues al principio me costó un poco coger el truco porque a mí Pipi Calzas Largas me queda un poco lejos, la verdad, y no conocía su carácter ni nada, pero bueno, al final ya casi que forma un poco parte de mí. Bueno, ya está de tantas preguntas que te estás poniendo muy pesadito ya, ¿eh? Que aquí también hay más personajes. Uhura, ¿está todo preparado? Todo preparado, señorita Calzas Largas. Inicia la comunicación con el comandante Spock. Solicito permiso para hablar. Hola, Spock. Te están escuchando todos los oyentes de Anaidea Podcast. Preséntate. Bueno, yo soy soy Juanma también y como habréis imaginado por el timbre de voz, yo soy también quien hace el personaje de Spock. ¿Pero que Spock no existe? Pues Spock sí que existe, pero como tú, en la realidad de la ficción y en Anaidea Podcast. Ah, vaya, pues me tenías muy engañada, ¿eh? Yo no sabía que tú eras Spock. Pues claro que soy, igual que tú eres la Julia. ¿Qué Julia? Bueno, es igual, otro día te lo explicaré. Venga, va, que hoy por fin me toca a mí hacerte preguntas a ti. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, pues creo que eso ya lo he explicado en el podcast, pero yo soy profesor de filosofía en un instituto de secundaria y básicamente trabajo con alumnos de bachillerato. ¿Y por qué has hecho un podcast? Bueno, pues la idea del podcast me vino primero porque cuando la pandemia hice clases online, clases online no tenía tiempo con la familia que tengo tan numerosa. Entonces lo que hice, en lugar de hacer clases en directo, grababa vídeos en el YouTube y los colgaba, clases. Y en esas clases además tenía un par de personajes, tenía un Mazinger Z y tenía un Dalek con los que iba interaccionando. Y después, pues mis alumnos, cuando ya pasó la pandemia, incluso el curso siguiente, me dijeron que les venía muy bien tener las explicaciones. Y entonces pues se me ocurrió hacer lo mismo que hacía en esas clases durante la pandemia, durante el confinamiento, pero hacerlo bien, pensado y guionizado. Y además, sumando eso a mi experiencia como oyente de podcast, soy muy consumidor de podcast, y se mezcló un poco todo y de ahí nació Anaidea Podcast. Vamos, que te aburriste mucho durante la pandemia, ¿no? Pues sí, básicamente, aunque el podcast fue después, ¿eh? ¿Y por qué has invitado al señor Spock en el podcast? Bueno, pues igual que a Pipi Calzas Largas, por tener un punto de vista diferente.
Pippi Calzas Largas es la niña nietzscheana, súper libre, feminista, de naturaleza. Y el señor Spock es el planteamiento racionalista, casi estoico, que me viene bien como complemento al otro personaje principal, que es Diógenes. Che, boludo, ¿por qué me tocas la bola? Estaba descansando en mi tinaja. Es verano. ¿Y a Diógenes quién lo hace? Porque sí que es verdad que ahora que lo pienso te pareces un poco a Spock, pero Diógenes tiene otro acento diferente. Pues sí, Pipi, Diógenes también soy yo. ¿Y por qué le has puesto ese acento a un griego? Bueno, pues en realidad ya lo he explicado alguna vez en Instagram o en redes sociales, pero la cosa fue que yo cuando estudiaba en la facultad tuve un compañero argentino que vivía como prácticamente un punky, pero que no le gustaba especialmente el rock. Entonces yo pensaba desde aquel momento, y le decíamos, teníamos un poco el cachondeo, de que era como un cínico, que era como un Diógenes, un cínico griego. Y él era argentino, ya digo, y yo desde entonces en mi cabeza, pues Diógenes sonaba con acento argentino. Pero como habréis visto, evidentemente mi Diógenes es casi una parodia porque yo no sé imitar acento. Es una parodia como de dibujos animados. Los que seáis argentinos es una especie del Pucho, que es un perro de los dibujos animados. Pues mi Diógenes es así, no pretende ser un acento argentino auténtico, ni muchísimo menos. ¿Y por qué metiste a Diógenes? Bueno, pues porque Diógenes, como muchos habréis imaginado, es mi alter ego. Y muchas de las cosas que manifiesta las opiniones de Diógenes en el fondo son las mías. Es por eso que el podcast se llama Anaideia, que era una de las virtudes de los cínicos, y por lo que lo llamo un podcast cínico de divulgación filosófica. Obviamente yo tengo que adoptar un carácter más neutral, más general, pero mi punto de vista se acerca bastante al de los cínicos. Lo que pasa es que yo aquí tengo que hacer de profesor, digamos, y tengo que explicar con ecuanimidad todas las corrientes y no solo mi opinión, porque Anaideia no es un podcast de opinión, sino de divulgación, igual que pasa con mi TikTok o mi Instagram. Yo me dedico a divulgar filosofía, no a opinar sobre filosofía. Mi opinión la voy soltando, ya digo, en boca de Diógenes. Y bueno, yo creo que con esto ya estaríamos, ya habéis conocido a los personajes principales. Muchas gracias, Julia, por ayudarme tanto en las redes y en el podcast y por haber participado en esta entrevista. De nada, me lo he pasado muy bien participando en este proyecto. Bueno, pues vamos a ir entonces acabando este episodio. Evidentemente le doy todas las gracias a los que han participado también en el podcast, aunque no estén aquí, como Raquel de Entelequia Filosófica, que tuvo la amabilidad de hacerme un cameo haciendo de Hiparquia, o como Iván Martín, que participó como uno de los prisioneros, como ya he dicho antes, cuando hablaba con Bruno de la caverna de Platón, y también otras personas como Lluís María, que es un compañero mío que hizo de Alejandro Magno, y también a Cristina Gómez, que es otra compañera de mi departamento, de mi instituto, que también ha hecho una colaboración haciendo de Jantipa, que es la mujer de Sócrates en el viaje en el tiempo a la muerte y el juicio de Sócrates. Y también a Pau Calero y a Mary Fernández Grimal, que también participaron en uno de los episodios especiales que vais a escuchar durante el mes de agosto. A partir de hoy ya no voy a hacer especiales de este tipo, sino que voy a aprovechar para que escuchéis todas y todos, los que no lo hayáis hecho ya, mis colaboraciones, las colaboraciones de Anaideia Podcast en el podcast El Abrazo del Oso, que es uno de los más importantes en español, y que tengo 4 colaboraciones de diferentes temas, y en uno de ellos, en uno de los episodios que trataba sobre la prostitución en Roma, hice un especial también, un viaje en el tiempo, y ellos dos participaron también como colaboradores dentro de ese episodio. Así que durante el mes de agosto podréis escuchar las 4 colaboraciones, que cada martes pondré una de ellas, que he tenido en El Abrazo del Oso. Son como pequeños episodios más breves de Anaideia, de unos 10 o 15 minutos, pero también con el mismo espíritu y sobre temas, eso sí, diversos, porque no siguen el orden cronológico, sino que se trata de hablar de los temas en los que en cada episodio del Abrazo del Oso se trataban. Hay uno, como ya digo, de la prostitución en Roma, otro de la guerra de los 30 años, otro de la guerra de Roma contra los nubios y otro sobre los jeroglíficos romanos. Egipcios, pelotudo.
Así que espero que los escuchéis y antes de volver en septiembre con los nuevos episodios haré un episodio de recopilación de resumen de la temporada anterior y directamente en septiembre seguiremos con San Agustín de Hipona y con la filosofía medieval. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, echadme a los perros. Ya estoy acostumbrado. Y de todos los contenidos que hemos visto en esta primera temporada. Ay. Por cierto que esa era la Era, que es la perra grande que tenemos, ladrándole a Gordaimon, que a ese sí que lo conocéis.